Hola mis queridos estudiantes de precálculo, les mando un saludo muy especial desde la finca. El tema de la clase de hoy es la noción de función uno a uno. ¿Qué es una función uno a uno? Así que ¡vamos! Como les decía, el tema de hoy es el de funciones uno a uno. Ese es un importante concepto que tiene que ver con la definición de función inversa, pero eso lo veremos luego en el próximo video. Por ahora, entendamos qué es una función uno a uno. Se dice que una función y igual a f de x es uno a uno, subrayo, uno a uno. Hay otra forma de decirlo, inyectiva, si nunca se da que dos elementos distintos del dominio tienen la misma imagen. Es decir, que si x1 es distinto de x2, entonces necesariamente f de x1 es distinto de f de x2. Veamos un ejemplo. Consideremos estas dos funciones. Y igual f de x, que sea elevar al cuadrado, x al cuadrado. Y otra que es y igual g de x, que es x a la 3. ¿Sí? En este caso, en el de la primera, x al cuadrado, si uno piensa, por ejemplo, en dos números distintos como 2, que es distinto de menos 2, si eleva estos dos números al cuadrado, es decir, si pone f de 2, pues es 2 al cuadrado es 4. Y f de menos 2, pues es menos 2 al cuadrado, que es también 4. Eso muestra que hay dos números distintos que tienen la misma imagen. Por lo tanto, esta no es uno a uno. Uno a uno. Por su parte, si y es g de x, que es x al cubo, y se toman nuevamente estos dos números que son distintos, ¿sí? Y se hace g de 2, pues se obtiene 2 al cubo, que es 8, y g de menos 2 sería menos 2 al cubo, que es menos 8, y aquí son distintos. Pero no por el hecho de que un solo ejemplo nos da distintos, vamos a concluir que esa función sí es uno a uno. En realidad, si ustedes piensan dos números distintos, no importa cuáles, siempre sus cubos van a ser distintos. Esta función sí es uno a uno. ¿De acuerdo? Aquí tenemos dos ejemplos. X al cuadrado no es uno a uno y x al cubo sí es uno a uno, porque siempre que se tomen dos números distintos, sus cubos van a ser distintos. Mientras que es fácil encontrar ejemplos en que hay dos números distintos que tienen el mismo cuadrado. Miremos esto desde un punto de vista gráfico. Voy a hacer aquí la gráfica de la primera, de y igual x al cuadrado, ¿m? Que como sabemos tiene la forma de una parábola, y igual x al cuadrado. Y al lado voy a construir la gráfica, voy a dibujar la gráfica de x al cubo, que es así. Pasa por los puntos menos 1, 0, 0, 1, 1, y es así. ¿Mm? Y igual a x al cubo. Y aquí se va a ver algo que hace sencillo de entender el concepto de función uno a uno. Pensemos en nuestro ejemplo. Por aquí más o menos tenemos el 2 y por aquí tenemos el menos 2. Observen que ambos números
tienen como imagen el 4, ¿cierto? Tienen la misma altura. Esta no es uno a uno, no uno a uno. Mientras que aquí, siempre que tengamos un número, dos números distintos, uno por acá y otro en cualquier otra parte, por ejemplo acá, como el 2 y el -2, sus alturas son distintas. Aquí va a ser 8 y por aquí va a ser -8, ¿sí? -8 y 8. Así se ve que hay un criterio gráfico para ver cuándo una función es uno a uno y cuándo no lo es. En una función uno a uno puede pasar lo siguiente, y es que uno trace una línea horizontal y se encuentre la gráfica varias veces, aquí en este caso dos veces. ¿Mm? No todas las líneas horizontales les va a pasar eso. Por ejemplo, la que pasa por el eje X solo lo va a encontrar una vez. O las que están por debajo no la van a encontrar nunca. Pero muchas líneas horizontales, la mayoría de ellas, por decirlo así, se la encuentran dos veces. En cambio, en el caso de las funciones que sí son uno a uno, en este caso sí es uno a uno, sí, uno a uno. Observen lo siguiente, que es todas las veces que yo pase una línea horizontal, todas las veces que yo pase, la línea horizontal se va a encontrar una sola vez o ninguna vez a la gráfica. Nunca va a pasar que se la encuentre más de una vez. Esto se llama el criterio de la línea horizontal. En las funciones que no son uno a uno, las líneas horizontales pueden encontrar la gráfica de la función en varios puntos, mientras que en las funciones que son uno a uno, las líneas horizontales, cuando más, se la van a encontrar en un solo punto. Para terminar, vamos a poner varios ejemplos de funciones que son uno a uno y funciones que no lo son. A ver, como funciones uno a uno. Vayan pensando. Está esta, que como ustedes saben es y igual a x, la función identidad. Claramente es una función uno a uno. Mientras que una que no es uno a uno es la función valor absoluto, ¿cierto? Miren lo que pasa con una horizontal que se haga en la función valor absoluto. Se la encuentra dos veces. Mientras que en la primera, si uno pone una línea horizontal donde quiera que la ponga, nunca se la va a encontrar dos o más veces. Otra función que es uno a uno podría ser la siguiente. Y igual uno sobre x, cuya gráfica, como sabemos, es una hipérbola y es así. Esta es una función que sí es uno a uno. Mientras que una función no, que no sea uno a uno podría ser esta. Y igual a seno de x. ¿Mm? Observen que en este caso, cuando uno pone una horizontal por acá, por ejemplo, no solamente se la encuentra dos veces, se la encuentra infinitas veces, ¿sí? No es nada uno a uno. Mientras que la otra, uno sobre x, ¿sí? La hipérbola, pasa una horizontal por aquí o por acá y solamente se la encuentra una vez. ¿Mm? Les voy a poner otros ejemplos de funciones que no son, que son uno a uno. Por ejemplo, esta, que ya la habíamos visto.
y igual raíz de x. Es una función que sí es 1 a 1. Y esta, eh, que no sea 1 a 1, podría ser, por ejemplo, la siguiente, 1/x², ¿m? que cuya gráfica pasa por aquí y aquí, es decir, por -1 1 y por 1 1, y es así. Esa no es 1 a 1. Les queda como ejercicio dar un ejemplo de función que sí es 1 a 1 y dar un ejemplo de una función que no es 1 a 1 dentro de las funciones que ustedes ya conocen. ¿Mm? Las, los tres primeros estudiantes que en nuestro grupo de WhatsApp escriban una función que sea 1 a 1 y al mismo tiempo una función que no sea 1 a 1, que den esos dos ejemplos, pues recibirán chulito. Y con esto hemos terminado este tema de funciones 1 a 1. Chao, mijiticos.